Rocío Estrada y voy a hablarles acerca de la obra Wish Tree de Yoko Ono desde la perspectiva de tres roles, como artista, como curadora y como espectadora. Wish Tree es una obra participativa que se desarrolla desde 1996 y en general consiste en invitar a las personas a formular un deseo, escribirlo en un papel y colgarlo en la rama de un árbol. Aunque se ha presentado en distintos museos, jardines y espacios culturales alrededor del mundo, la acción central sigue siendo la misma, que es desear, escribir y compartir un deseo dentro de un espacio en común. A partir de esta obra se puede analizar la perspectiva del artista, el contexto histórico y cultural y la mirada del espectador. Esta interpretación se apoya en estética relacional del crítico y curador de arte Nicolas Bouguereau, quien plantea que algunas obras contemporáneas no se reducen a objetos para contemplar, sino que generan experiencias compartidas. Por eso su frase, el arte es un estado de encuentro, se relaciona con Wish Tree, porque la obra se activa con la participación del público. Con Wish Tree mi intención no es imponer un significado único, sino que las personas por sí mismas compartan un deseo. La obra comunica una intención de paz, esperanza y participación. El árbol funciona como un símbolo vivo, pero no es solamente un objeto que decora. Cada deseo escrito agrega algo personal y transforma la obra. Esta obra nace de una memoria cultural. Yo como artista recuerdo una costumbre japonesa desde que era una niña, escribir deseos en pequeños papeles y colgarlos en árboles dentro de templos o santuarios. Mi frase, toda mi obra es una forma de deseo, ayuda a entender esa intención. En Wish Tree, el deseo no se queda solo como algo personal, sino que se convierte en una forma de imaginar algo que todavía no existe y que podría llegar a suceder. Por eso, cada deseo escrito en el árbol funciona como una pequeña acción de esperanza. Desde Bouguereau se puede decir que el artista no produce solamente un objeto, sino una relación entre las personas y el mundo. En Wish Tree, yo, Yoko Ono, no produzco únicamente un árbol con papeles, sino un espacio de intercambio simbólico donde cada persona puede dejar una parte de sí misma. Desde mi papel como curadora, Wish Tree puede entenderse como una instalación relacional. La obra puede adaptarse a distintos lugares porque no depende de un solo árbol o de una sola ubicación. El contexto histórico y cultural también es fundamental para entender la obra. Yoko Ono es una figura del arte conceptual, la performance y Fluxus, que es un movimiento artístico de los años 60 que buscaba acercar el arte a la vida cotidiana. En estas prácticas muchas veces la idea, las instrucciones, la participación, la acción son más importantes que el objeto artístico tradicional. Esto se nota en los materiales de Wish Tree porque son materiales muy sencillos. Son árboles, papel, bolígrafos, instrucciones. Y, por ejemplo, en el caso de Guggenheim Bilbao, que sería la imagen en donde tengo la maceta blanca con el olivo, bueno, una parte de la presentación de Wish Tree en Bilbao. Y en la obra aparece como árbol de los deseos para Bilbao. Incluye olivo, tierra, una maceta de madera, atril, etiquetas y bolígrafos. Y son materiales, como les comento, simples, pero permiten activar una experiencia colectiva. La obra cambia según el contexto. En Madrid, en el Museo de Lázaro Galdiano, se eligieron 6 naranjos que estaban frente a la biblioteca. Esto quiere decir que la obra dialoga con el lugar donde se instala. Incluso se menciona que Yoko ha identificado distintas especies de árboles que pueden funcionar como wish tree. Normalmente son árboles nativos, locales o relacionados con el sitio. Desde Bouguereau, esta obra puede entenderse como un intersticio social porque crea un espacio de pausa y participación dentro de la vida cotidiana. El público no solo observa la obra, sino que entra en relación con ella y con los deseos de otros espectadores.
También puede entenderse como un programa de acción, ya que la obra no está completa desde el inicio, sino que se activa cada que alguien sigue esa instrucción. Otro dato que me parece interesante es que los deseos no se desechan. Se le entregan a Yoko y ella decide enviarlos a, que por cierto no los lee por privacidad de los autores, pero decide enviarlos a la Imagine Peace Tower que se encuentra en Islandia, en donde son enterrados simbólicamente como parte de un proyecto dedicado a la paz. Entonces podemos entender que Wish Tree no es solamente una instalación visual, sino que es toda una experiencia social, simbólica y participativa, eh, y su significado cambia dependiendo el lugar, dependiendo el árbol y dependiendo el público. Como espectadora, Wish Tree me parece una obra muy cercana, porque no solamente estoy frente a algo que puedo mirar, sino estoy frente a una experiencia en la que yo puedo participar. Y aunque parezca un detalle muy pequeño el hecho de escribir un deseo, realmente es algo muy íntimo, muy personal y muy emocional. El hecho de colocar el deseo junto al de muchos otros hace que deje de ser solamente individual y forme parte de algo colectivo. Como espectadora, mi participación modifica el árbol y se suma al deseo de muchas otras personas. Además, la obra cambia mientras las personas participan. Poco a poco el árbol se va llenando de deseos y esa transformación también hace que sea parte de la experiencia. Esto se relaciona con Bourdieu porque en la estética relacional el espectador deja de ser pasivo y se convierte en participante o coproductor. En Wish Tree el público cumple ese papel porque sin los deseos de las personas la obra no alcanza su sentido completo. Entonces, también me parece importante que los deseos puedan ser vistos porque eso crea cierta cercanía entre desconocidos y, y aunque cada persona tenga una historia distinta, todos comparten la misma capacidad de desear, o sea, de desear amor, de desear salud, de desear memoria, justicia o esperanza. Entonces, desde mi perspectiva, Wish Tree significa unión, no porque todos pensemos igual, sino porque la obra reúne deseos distintos, pero en un mismo espacio. Y por eso el árbol lleno de papeles puede verse como una imagen de muchas aspiraciones humanas reunidas. Para mí, Yoko Ono, el significado principal de Wish Tree está en abrir un espacio para que las personas expresen sus deseos. Mi intención es comunicar esperanza y paz, pero sin imponer una sola interpretación. Como curadora estoy de acuerdo, pero también creo que la obra debe entenderse desde su contexto. Viene de una práctica cultural japonesa, se relaciona con el arte conceptual y con Fluxus y se ha activado en distintos museos y espacios culturales del mundo. Desde mi experiencia como espectadora, lo más importante es que no solo miro la obra, sino que participo. Escribo un deseo y colgarlo junto a otros me hace sentir parte de algo colectivo, me hace sentir que pertenezco. Justamente, Yoko Ono, pienso que la obra se completa con esa participación. El árbol no es solamente mío, cambia con cada persona que interviene. Pienso que como curadora, por eso Bourdieu ayuda a entender esta obra, cuando dice que el arte es un estado de encuentro. Porque podemos pensar que en Wish Tree el encuentro ocurre entre el artista, el árbol, el espacio y los espectadores. Es cierto, pienso que como espectadora, la obra no tiene un solo significado. Para el artista puede ser una invitación a imaginar la paz. Para la curadora, una instalación participativa con contexto histórico y cultural. Y para mí, una experiencia íntima que se vuelve colectiva. En conclusión, Wish Tree de Yoko Ono muestra que el arte puede comunicar una intención no solo por medio de imágenes u objetos, sino también a través de acciones compartidas. En este sentido, y retomando a Bourdieu, la forma de la obra no está solamente en su apariencia material. En Wish Tree la forma no es solo el árbol con papeles,
sino la relación que se construye entre el artista, los deseos escritos, el espacio y el público. Así, la obra se convierte en un espacio de diálogo, donde cada deseo personal entra en relación con los deseos de otras personas. Esta idea es importante porque Bourdieu considera que en la sociedad contemporánea muchas relaciones humanas están mediadas por el consumo, la rapidez o los espacios controlados. Por eso, el arte puede abrir pequeños momentos donde las personas se relacionan de otra manera. También puede entenderse como una microutopía cotidiana porque no promete transformar el mundo por completo, pero sí crea un momento real de participación, esperanza y convivencia.